Hoy nos adentramos en un territorio donde lo invisible cobra voz y las emociones trascienden los límites de lo humano. Desde Argentina llega por primera vez a España Nuala Paz, que es una de las medios más reconocidas del mundo hispano, capaz de conectar con seres que habitan en otros planos. Noelia ha conmovido a miles de personas con su don, brindando mensajes de consuelo, de esperanza, de comprensión sobre la vida después de la muerte. Visita España con mediunidad y recorrerá ciudades como Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valencia, Madrid, ofreciendo a todos los asistentes una experiencia única, un encuentro entre lo espiritual y lo terrenal. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Noelia y saber un poco más de su don, de cómo vive y de cómo siente el ser puente entre dos mundos. Noelia, bienvenida a España y bienvenida a este programa Voces del Misterio. Muchísimas gracias, un placer para mí llegar a España y un placer estar con todos ustedes en este programa. Dime algo, Noelia, ¿qué significa para ti traer a España mediunidad? Bueno, primero es algo maravilloso el poder abrir otros caminos. Hace muchos años que trabajo con muchos pacientes y consultantes de España, pero siempre a distancia, así que hacerlo personalmente es un gran logro. Y por otro lado, la posibilidad de hacerlos conectar con sus seres queridos, con esos seres que creemos muchas veces que la muerte nos arrebata y en realidad es una transformación. Llevar la apertura de conciencia con estos temas, con la muerte, con el duelo, cómo trascender todo este tipo de procesos. Para mí es una tarea que puse como objetivo y que se va cumpliendo, que se va abriendo panorama, que vamos hablando el mismo lenguaje, que ayuda a que las personas puedan procesar sus duelos, desde mi lugar como medium conectar y desde mi lugar como tanatóloga acompañarlos en esto. Muchas veces se desconocen todas las herramientas que tenemos y que quedamos sumergidos solo por el dolor o por creer que esa ausencia no nos va a permitir poder evolucionar. Así que a romper estructuras, a despertar conciencia, esa es la tarea que llevo para España. Y por otro lado también darles la posibilidad de conocerse energéticamente. El ser humano es una herramienta energética en constante evolución que muchas veces se encuentra limitado por el día a día, por lo que nos sucede como personas dentro de una sociedad. Así que ese es mi objetivo, despertarles conciencia. Empezaste a manifestar tu don a los 6 años. ¿Cómo Sí. recuerdas aquella primera experiencia con ese otro plano? Y cuéntame también cómo reaccionó tu familia, las personas que tenías más cercanas. Fue una experiencia asombrosa, por momentos temerosa, eh, algo muy, muy loco, como decimos acá. Esto de me da temor, pero quiero saber más. Me asusta y me genera rechazo, pero a la vez quiero que me muestres más. A ver qué me podés mostrar, qué puedo ver. Bueno, como todo niño, ¿no? Asombrada, eh, casi que jugando una escondida, porque no sabes en claro con qué te vas a encontrar. Y después la reacción de mi familia, en principio la de mi madre fue silencio y observar, y a los pocos días poder explicarme que ese proceso, que lo que me había ocurrido no le ocurría a todos, pero que esa conexión había sido real, o sea, ese ser había muerto antes que yo naciera. Para mi Ah, papá eran cosas de las que no se hablaban, o sea, no se podía comentar. Pero sí tuve la suerte del acompañamiento, de la contención, también de la ayuda desde la parte médica y desde la parte psicológica, que dieron mucha tranquilidad a mi mamá, pero que también me dieron mucha tranquilidad a mí, viéndolo ahora de grande, ¿no? Esa contención ayudó a que yo pudiera entender cuál era este proceso, cuál era esta tarea en mi existencia, pero sin dejar de ser una niña. tu abuela Lucrecia creo que también jugó
un papel fundamental en Sí. entender ese don, ¿verdad? ¿Cómo te ayudó ella? Ella en realidad lo que hizo fue confirmar, porque trajo un montón de fotos y me dijo, decime con quién había hablado. Y cuando le marco eso, le marco a ese ser, para ella fue muy emocionante. Era su hermano, era quien había pasado una situación trágica, pero que también tenían un vínculo muy especial, ellos dos. También fue, de alguna manera, quien supo guardar en reserva, como en secreto durante mucho tiempo. Contener eso es importante, contener esa sensibilidad en una criatura para todos aquellos que estén escuchando y que quizás pase dentro de sus hogares, es importante aprender a escucharlos. No darles demasiada información, sino más bien que los chicos puedan explicar lo que les pasa. Y obviamente la contención desde lo psicológico es fundamental. Igualmente, en tu adolescencia viviste momentos duros, momentos de soledad, viviste momentos de silencio. ¿Qué te ayudó a mantenerte firme en un camino tan poco comprendido? Porque evidentemente quien no tiene ese don muchas veces no lo entienda, lo niega, lo rechaza, incluso se lo puede tomar a mofa. ¿Qué te llevó a seguir y mantenerte firme en un camino como este? Yo creo que lo más importante fue mi mundo interior. El poder generar mi mundo interior fue mi forma de preservación. La lectura fue mi escape. Y el hecho de saber que el silencio no es malo, que eso creo que fue parte de lo que intentó, quizás, no sé si totalmente consciente, pero que intentó de transmitirme mi mamá, creo que eso fue lo más importante, que yo pudiera tener un mundo interior, que yo pudiera existir sin estar dependiendo de otros. Otros dicen que astrológicamente es lo que me trae mi signo, Aries, mi forma de ser, pero creo que la base de todo en estos procesos siempre es reconocer que nosotros somos energía y tenemos un universo interior. Si uno sabe cultivar, contener, alimentar ese universo, alimentar esa energía, el convivir con el otro es bueno, pero también entender estos límites hace que uno pueda preservarse. Y también digo que la mano de Dios o de estos guías que, que para mucha gente son invisibles, pero que energéticamente están, es un acompañamiento muy especial. Sentirte contenida en parte de un universo es sumamente importante. Es sumamente importante y a ti, desde luego, pues te hizo ser más fuerte. Sí, ¿Recibiste también la bendición de Juan Pablo II cuando eras muy joven? Eh, sí. ¿Qué significó ese gesto para ti y tu relación con la espiritualidad? Bueno, yo estaba cursando mi primaria, como le decimos acá, en el Colegio Inmaculada Concepción de la ciudad donde vivía, de Lanús. Y una hermana, una monja, una religiosa que daba catecismo, hermana Lucía, que ella había entrado a ser religiosa posterior a haber estado casada y haber tenido sus hijos, queda viuda y comienza su camino espiritual allí. Y enseguida nos vinculamos y fue contenedora desde ese lugar. Yo le pude decir por primera vez a alguien de la escuela, me pasa esto. Ella me supo contener, me acompañó en la oración y justo era una presentación que hacía la Congregación de Hermanas Azules al Vaticano, estando Juan Pablo II, y hago un dibujo y una carta que ella envía y en devolución recibo una medalla bendecida y la bendición del Papa Juan Pablo II que guardó mi madre con mucho recelo, pero que fue como, estás protegida, pero también estás permitida. Y después la conexión con quien fue Papa Francisco, con Jorge Bergoglio, fue como el broche de oro, ¿no? El poder escuchar su voz y que él me lo... Porque vos imagínate, siendo una criatura, esa bendición por escrito era más un valor para mis padres, pero cuando me tocó de la mano del Papa Francisco y directamente de su voz y el poder tener charlas telefónicas, eso permitió como el broche de oro en decir, bueno, no estoy alejada del camino espiritual, no estoy
despreciada desde la mirada religiosa. Hay muchas cosas que la gente ignora, hay muchas cosas que se confunden con respecto a esto. Mucha gente tiene miedo con no se debe molestar a los muertos y siempre hay algo que les recalco y se los vuelvo a explicar, que poder conectar con nuestras almas de nuestros seres queridos no es ningún tipo de molestia, todo lo contrario, es evolución para ellos, es evolución para nosotros y es esta coexistencia en esta vida eterna de la que tanto habla la religión. Desde luego es un pensamiento muy profundo que además inspirado por ese gesto que tuvo Juan Pablo II. Recuerden que estamos hablando con Noelia, que tiene una visita proyectada para España, donde va a visitar una gran cantidad de ciudades, va a visitar Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Valencia, Madrid, con mediunidad. Y que hoy estamos hablando con ella. En tus eventos, el público puede presenciar la teórica comunicación entre almas y seres queridos fallecidos. ¿Cómo se vive esa experiencia dentro de ti durante una sesión? ¿Qué sientes? Bueno, primero el encuentro es una combinación entre la comunicación con las almas, el vínculo entre las almas y quienes están ahí, y yo soy ese medio de comunicación, y además todo el acompañamiento y la contención tanatológica. Van a poder hacer preguntas de las que surjan, de las que necesiten, no solo a sus seres queridos, no solo al alma, sino también preguntas desde qué pasa con el ser una vez cremado, qué pasa en el proceso de muerte, qué pasa con los sueños, con las señales, qué pasa con la experiencia cercana a la muerte, vivido desde mi lugar, ¿no? Desde la mediumnidad y desde la tanatología. Pero además van a encontrar en el encuentro, la apertura del portal y la contención del portal a mí me permite, en ese desplazamiento, mi campo energético expande y lo que se vive es una unión energética que la gente comienza a entender y a percibir. Y dejamos de estar dentro de un cuerpo, fijados como algo estático. ¿Qué me pasa a mí? Yo siento placer, plenitud. Durante el proceso del encuentro, mi materia no resiente absolutamente nada, o sea, yo no me siento, yo simplemente siento cómo pasa la información y ellos me hacen sentir cómo vivieron, cómo murieron, qué pasó, e incluso en el proceso de hacia esa muerte, qué pasó con sus cuerpos. Eso es una condición de la mediunidad que tengo, que es la incorporación. Así que a Noelia en sí es un estado de plenitud, no hay agresión en mi materia. Cerrado el proceso, cerrado el portal, ya vuelvo en sí, vuelvo de este trance, pero con una satisfacción de agradecimiento al público y el permiso que me dan de conectar con sus almas. Es muy lindo. Es enriquecedor Sí. poder ayudar a las personas. Yo suelo trabajar con Medium. Reconozco que es un campo que conozco muy bien. Y fíjate que yo al principio, Noelia, era bastante escéptico. Hay que tener en cuenta que yo aquí en España vengo de dos carreras, ¿no? La carrera de ciencias de ingeniero técnico industrial y la carrera Claro, y la carrera de periodismo, ¿no? Entonces a mí había cosas que no me cuadraban. Y también o visito sitios donde hay personas que tienen algún tipo de problema de corte paranormal. Y han sido esos medios que te comentaba los que en muchas ocasiones me han ayudado y han acertado bastante. Es decir, que es algo que te sorprende, que realmente al que es escéptico de estos temas, yo le invitaría a acudir a una de estas citas y que no niegue por negar, sino ahí que está. se convenza porque es la mejor. Yo Menciona, siempre les sí, digo, perdón, ¿no? Que diga esto. Cuando me preguntan qué le decís a los escépticos, yo digo que el escéptico es el que se preserva y en realidad es el que más siente y percibe. claro, Entonces pone una barrera para protegerse y que está bien. Y cuando vienen al encuentro o cuando quieren acudir al encuentro, siempre les digo, no vengan a creerme. A mí no me interesa que ustedes me crean. A mí me interesa que vivan la experiencia, que sientan lo que pasa. claro.
que conecten, que vibren ustedes, que es lo que les enseño, por cierto, en el encuentro se enseña a que ustedes conecten, a que aprendan a conectar el público, a que aprendan a tener claridad en esa conexión, los olores, los sentir, lo que escuchan, la presencia, lo que ven al cerrar los ojos. Y ahí empezamos como a abrir ese campo energético, a abrir esa vibración. Así que los escépticos solamente les pido que vengan a sentir. Y luego de eso, luego de sentir, luego de vivir la experiencia, que saquen sus conclusiones. Otra cosa que me llama la atención, Noelia, es que tú has comentado que cada minuto de conexión te resta un minuto de vida física. Sí. ¿Cómo se, cómo se lleva ese sacrificio personal? Que desde luego no es sencillo, ¿eh? Cuando me lo manifestaron hace unos años, aprendiendo en distintas religiones cómo trabajar, recuerdo que el jefe de religión que me lo planteó, un africanista, me dijo, esto es entregarse a un sacerdocio. Es entregarte plenamente para lo que es la completud de tu energía dentro del universo. Hace muy poco, una médica ortomolecular, cuando yo la consulté por el trabajo que hago para poder tener mis niveles de energía en condiciones, al principio ella no entendía lo que yo le estaba explicando, pero luego, debido a distintos estudios que hizo, me llamó muy asombrada y me dijo, es tal cual lo dijiste, lo refleja tus estudios, lo reflejan tus análisis de sangre. Yo creo que cada uno de nosotros venimos a este universo, a esta existencia, no solo a aportar este cuerpo físico, sino a hacer un proceso espiritual y una tarea determinada para nuestro alma. Esta es la que me tocó a mí. Y lo hago con tanto placer que eso a mí me genera evolución. Así que no lo tomo como una pérdida, sino lo tomo como una, una reciprocidad del universo. Pues es la mejor forma, creo yo, de hacerlo y también es verdad que es la forma de también asimilarlo, ¿verdad? Porque saber ¿Mm? que por ayudar a otras personas tú te restas tiempo físico de vida es duro. Has ayudado en casos judiciales y desapariciones, incluso en situaciones últimamente muy delicadas como los rehenes de Gaza. Sí. ¿Qué aprendizaje te han dado esos momentos? Primero, el aprendizaje es el valor que tiene el ser humano frente a lo que considera importante, a sus luchas internas, a la responsabilidad como parte de una sociedad, pero sobre todas las cosas, el amor por su lugar. Cada vez que yo conectaba con esas personas, había algo dentro de esa conexión de vibración que más allá del miedo que padecían, del temor a la muerte, había una entrega desde el lado energético. Había una conexión con lo superior que los mantenía, y eso es importantísimo. Por otro lado, en la satisfacción de poder aportar la tranquilidad a los familiares que están esperando, porque el duelo de desaparición es un duelo que se hace eterno, que muchas familias hoy día, mira, yo vengo de hacer una gira en México, donde lamentablemente hay demasiados desaparecidos. Y es un duelo latente, es un duelo del que nunca terminás de pasar la primer etapa, la negación. Porque vas una y otra vez a, no, esto no le puede estar pasando a mi ser, esto no puede ser así. Entonces, poder acompañarlos y transmitirle cómo está, qué siente ese ser, por un lado es maravilloso, pero por otro lado es un alivio. Cuando me ha tocado trabajar y esas personas han vuelto con vida, todavía el alivio es mayor, porque cuando nos encontramos ya para hacer una sesión donde estamos presentes, que esa persona confirme a su familia que ese vínculo de conexión que entablaba yo con ellos para poder transmitir, lo sentían, era tal cual lo decía,
es una doble satisfacción y una tarea cumplida, pero sobre todo es la seguridad de que esa persona comienza a cerrar el duelo, comienza a hacer el proceso para el cierre del duelo. Lamentablemente en otras ocasiones me toca la respuesta como me ha tocado con una chiquita en Colombia recientemente, estando en gira allá, muy pequeña, que lamentablemente tuve que decirle sí a su familia que lo que iban a encontrarla no era con vida, sino muerta, pero también el proceso de acompañar a- al jefe de búsqueda, a la familia y de alguna manera a la sociedad, avisándole que sí iban a encontrar su cuerpo, también es una forma de comenzar un proceso de duelo y cerrar un ciclo. Es una responsabilidad muy grande. Lamentablemente, en mi país no cuento con el apoyo o la contención que es necesario para estos casos. Es verdad que hay mucha gente que juega con este tema, entonces lamentablemente pagamos justos por pecadores. Pero no bajo los brazos y siempre que llegue alguien con alguna situación de estas, pongo a disposición. Si me lo permitís, aclaro para que no entren en ningún lugar ni hagan ninguna cosa que no deban. Yo los casos de desaparición, los casos de terapia intensiva, cuidados paliativos o con criaturas, yo no cobro un peso. Es bueno que lo digas porque es una forma también de realzar esa labor que haces que es tan importante y que de alguna forma eh, destaca también la humanidad de la persona. En tus palabras, Noelia, la muerte no es el final, sino una transformación. Es- ¿Cómo se puede aprender a convivir con la ausencia de quien amamos, agarrándose a eso de la transformación? El primer paso es aprender a convivir con el otro sin creer que tenemos posesión sobre su cuerpo. Creo que es algo que tenemos que hacer, pero de base, no pensando en la muerte física, sino pensándolo en un vínculo de pareja, de amigos. El otro es el otro y el vínculo que generamos debe tener una individualidad. Si nosotros partimos de esa base y que lo que me genera el otro es una vibración energética, y que no tengo posesión sobre su cuerpo, voy a entender que ese vínculo es mayor y que va a tener una existencia constante, más allá de existencia o no de materia. Eso es el primer paso. Poder conectar con alguien sin la necesidad de tocar cuerpo físico es sumamente importante. Y esto tiene que ver con la necesidad con la que vivimos en este mundo tan rápido que corre a mil, que no percibimos lo simple de la conexión. El poder estar en silencio ante una persona, no tocarla, pero sentir lo que le pasa, sentir lo que está viviendo, saber que contás con su compañía, eso nos empieza a enseñar de que no hay ausencia. En tal caso hay una diferencia de estado, pero no hay ausencia. Si partimos de esa base, vamos a poder comprender que la muerte va a transformar ese estado del alma que pasa. El alma es en plano terrenal espíritu porque expira, respira, pero al dejar de respirar y desprender de la materia vuelve a ser parte energética del total del universo. Cuando entendamos eso, vamos a entender que nuestro ser no es solo la materia que porta. Ese ser querido es mucho más. Es energía, es pensamiento, es recuerdos, es lo vivido, es lo que me enseñó, es lo que me transmitió. Pero además hay un vínculo científico y celular que hay que tener en claro. En el caso de las madres, por ejemplo, la madre una vez que está embarazada genera un, un despliegue de células que se alojan en el cerebro de la criatura, que hay una aportación de información de la criatura, el padre y la madre, que queda en reservorio.
Y una vez cortado el cordón umbilical, hay un reservorio que queda de esas células madres en la madre y otras que quedan en el hijo. Siempre hay una vinculación celular que incluso nos mantiene en existencia terrenal por más tiempo, donde no hay ausencia, aunque no haya cuerpo físico del otro para tocar. Somos tan perfectos energéticamente que el día que nos demos cuenta, cuidaremos mucho más de nuestra energía, aprenderemos a preservar, sí, la materia, pero sobre todas las cosas a entender que no hay finitud. Es desde luego una, una forma de entenderlo al que todos no han llegado y que desde luego el día que lo comprendamos, quizás habrá menos miedo a la muerte y más Sí, entender lo que hay detrás. En tus citas con el público, como la que vas a tener en España, en Valencia, en Madrid, en Zaragoza, en Sevilla, en Barcelona, ¿cómo percibes la energía del público y de las posibles almas que allí se presenten? ¿Hay diferencias, por ejemplo, entre en ciudades, las más frías, el público más caliente? Aquí, por ejemplo, en España hay diferencia entre el sur y el norte, ¿no? El carácter es diferente. ¿Eso se nota cuando se hace un encuentro de estas características? sí, siempre se nota. Se nota los públicos que son como más expresivos y aquellos más reservados, pero hay algo que siempre pasa. En los encuentros yo los recibo con un abrazo, con un beso, que muchas veces me dicen, ¿por qué lo haces? Porque esa persona está entregando su intimidad a mi encuentro. ¿Cómo yo no lo voy a recibir? ¿Cómo yo no le voy a agradecer ese permiso que me está otorgando? Y cuando comienza, al principio muchos están como con esta idea, ¿y ahora esto de qué va? ¿Qué vamos a hacer acá? Pero una vez pasado el primer ejercicio, es maravilloso cuando les ves abrir los ojos de nuevo, donde las lágrimas corren, pero con una mezcla de sonrisas y de emociones ahí como entrelazadas, y empezamos a sentir todos que somos partes de lo mismo, que nos cambiará la región o el idioma o la forma cultural, pero que somos una sola cosa en unión constante, energía. Y cuando se empiezan a dar los casos y la participación del público y cuando se empiezan a ver reflejados en el sufrimiento del otro, en cómo fue la muerte de ese ser, en ese estado de pérdida en la que creen que está, que intento enseñarles durante todo el encuentro que no hay pérdida, nadie pierde nada, ya después de la mitad del tiempo empezás a ver como las caras de te estoy comprendiendo, estamos en sintonía. Y yo siempre les digo, ahora entienden y les agarra el ataque, digo, ahora se desesperan por preguntar, por conectar, pero es maravilloso. Y aún más maravilloso cuando pregunto, ¿quiénes vienen obligados? Y ves que levantan las manitos y no me trajo y me pidió que venga y son los que primero conectan y ahí encuentran como, por alguna razón llegué, por esta razón estoy aquí. Y cuando se van y pasan de la entrada como asombrosos y mirando a ver de reojo qué pasa, y al final, cuando nos despedimos o vuelvo a saludarlos a la salida, escuchar me hizo muy bien, ahora entiendo un montón de cosas, ahora sé que no estoy solo, tarea cumplida. Así que yo sé que me voy a encontrar con ciudades que quizás con públicos más reticentes, como más observadores, pero también aprendo de todos, porque detrás de esos observadores hay preguntas que salen, que todos tenemos en mente, pero que no nos animamos a hacer. Detrás del descreído también hay una mirada analítica y que hay que aprender a tenerlo en cuenta. Y detrás de cada mensaje hay un alivio al alma, así que bienvenido al público. ¿Cómo, cómo reacciona la ciencia ante tus experiencias? Sabemos que incluso tu médica ha estudiado los cambios en tu cuerpo durante las sesiones. ¿Cómo reacciona la ciencia ante esas experiencias? Yo creo que la ciencia cada vez más está reaccionando. La neurología va cambiando y va viendo al ser desde otro lugar, la neurociencia también,
Pero los médicos, los emergentólogos, que he tenido la oportunidad de tener contactos con varios, son los que están sintiendo un alivio terrible cuando comienzan a ver estos casos. Y no sabes la cantidad de médicos en todas las áreas, de médicos psiquiatras, de psicólogos que van a los encuentros. Algunos porque muchas veces es difícil entablar estos temas con el paciente y otros porque es muy difícil contar que lo que están viviendo digamos, es paralelo a lo normal, porque eso se trata de lo que es paranormal. Pero los médicos, a mí me alegra que cada vez sean más los que están abriéndose a esto. Y esto que yo explico con respecto a las células, a que el alma se aloja en los microtúbulos de las células cerebrales, son investigaciones científicas. Creo que está fusionándose la ciencia con esto que creen que es paranormal, que en realidad es lo que vivimos todos. Cada uno de nosotros en este momento está existiendo en paralelo en otros universos, en otros niveles. Pensemos que el ser humano habita 4 dimensiones y son más de 12 en existencia total si lo hablamos desde la astrología, desde la astronomía. Entonces hay que empezar a romper tabúes. Y el hecho de que se entren a vincular las ciencias, las pseudociencias, como le quieran llamar, es una posibilidad de cuánto más tenemos de herramientas para ese ser. ¿Cuántas más herramientas tengo para una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte, que se vio fuera de su cuerpo y que vuelve con los sentidos amplificados, con una conciencia amplificada, con una mirada del mundo totalmente distinta? ¿Cuántos chicos pasan lo que me ha pasado a mí en mi niñez y que no han tenido la posibilidad de ser escuchados y hoy están diagnosticados quizás con enfermedades psiquiátricas? Que no digo que el diagnóstico esté mal, pero que quizás hubiese ayudado tener este tipo de herramientas. Así que yo creo que con el correr de los años vamos a ir tejiendo estos vínculos de una manera de poder darle herramientas y contención a los seres humanos. Y para terminar, Noelia, ¿qué mensaje te gustaría dejar al público español que está a punto de vivir esta experiencia contigo? Primero, un agradecimiento inmenso. Cuando yo empecé a trabajar vía online con las primeras plataformas, el público español me dio la posibilidad de dar apertura. No me lo olvido más. Mis primeros pacientes extranjeros fue a España. El vínculo que tengo con España, que es a través de mi bisabuela Dolores, es una unión que va más allá. Así que poder llevarles este servicio, poder llevarles esta posibilidad, para mí es realmente ese objetivo cumplido, ese sueño materializado. Y ojalá podamos fundirnos en un abrazo, llevarles contención, llevarles alivio, herramientas y que aprendan que el proceso del duelo es necesario. Así que los espero a todos en esta gira maravillosa que comienza en Barcelona y cierra en Barcelona, pero que va a tener a todas estas ciudades maravillosas, Sevilla, Valencia, Málaga, Madrid, Zaragoza, de contención y bueno, y espero poder disfrutarlos. Pues eres Noelia. Noelia, que ha sido un verdadero honor escucharte y adentrarnos, aunque sea por unos minutos, en ese universo invisible que para ti es tan real. Y gracias también por recordarnos que la vida no termina, solo se transforma y que el amor en todas sus formas nunca muere. Te deseamos el mayor de los éxitos en tu gira española. No te Gracias. quepa ninguna duda que estaremos en camas en Sevilla para verte Qué y lindo, esperamos gracias. que este viaje sirva para seguir uniendo almas, corazones y conciencias y que sigas tú ahí siendo ese guía magistral que orientas a tantas y tantas personas. Muchísimas gracias, Noelia. Un placer, José, y espero verte ahí para estrecharte un abrazo. Muchísimas gracias, España. Gracias.